pero una cosa sé, de una cosa estoy seguro, y de esa cosa que estoy seguro es que Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Dios es un Dios que cumple sus promesas a cada instante. A cada minuto, a cada segundo, Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Tenlo seguro. Dios siempre va a cumplir su promesa. Dios siempre es fiel. Él siempre va a estar, hermano, atento a tu necesidad. Él siempre va a estar atento a mi necesidad. Él siempre va a estar atento a mi vida. Y es por eso que traigo esta palabra. Amén. No conozco tu necesidad, mas Dios conoce todas las cosas. Amén. Dios conoce todas las cosas. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 13. Dice así: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta, y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él se fue, y se le fue el sueño. O sea, no pudo dormir, estuvo tenso, ¿por qué? Porque Daniel tenía algo especial que le gustaba al rey. O sea, no de gustar en el sentido de emoción, sino que tenía algo, era el Espíritu de Dios que estaba dentro de Daniel y que impulsaba, ¿no es cierto?, al rey a querer estar con él, ¿no es cierto? Y dice la Biblia aquí en Daniel capítulo 6, verso 20: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y verso 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no le he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Dios bendiga esta palabra. Amén. Es una palabra, hermano, que si la interpretamos de la manera que tenemos que interpretarla, es una palabra que nos llama a la confianza, que nos llama a confiar en el Señor. Es una palabra que nos confronta, es una palabra que nos llama a tener confianza en Dios, que muchas veces nosotros confiamos, hermano, en las cosas que vemos, en las cosas que sentimos, pero no confiamos realmente en Dios de la manera que deberíamos confiar, en el sentido de la fe, hermano. Van a venir situaciones en nuestra vida adversas que van a traer confusión a nuestra vida, que muchas veces personas nos van a perseguir, personas van a decir que tuvimos la culpa de todo, que tuvimos la culpa de esto, otro, siendo que nosotros no tuvimos nada que ver en el asunto. Pero esta palabra, hermano, es una palabra que nos llama a tener confianza aún en medio de la situación. ¿Por qué? Porque he entendido que cuando un hombre es llamado por Dios, cuando un hombre tiene un llamado por Dios y Dios lo respalda, hermano, ese hombre, hermano, sea como sea, va a salir a flote en todas las situaciones. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti, hermano? Así que en este caso Daniel, hermano, había sido acusado injustamente porque el hombre lo había apuntado, el hombre religioso lo había apuntado, y lamentablemente vemos que de parte de esos hombres, hermano, lo trajeron un poco de injusticia, ¿no es cierto?, a la vida de Daniel, trayendo el orden
en ese entonces político, amén, en ese entonces leyes políticas que estaban en contra de la adoración a Dios, pero vemos que una vez más se cumple la palabra, amén, cuando dice de que Dios, hermano, levanta a quien levante y está con él, él va a salir a victoria, hermano. Dios llama a personas imperfectas para hacerlas perfectas, hermano, y en esa imperfección él trae respaldo muchas veces, amén. Obviamente dejando de lado lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque una cosa es la imperfección, amén, y otra cosa es querer agradar a Dios, amén. Nunca se nos pase por la cabeza, hermano, de que vamos a estar llenos de lepra, pecado y nunca vamos a pedir perdón. No, la primera cosa que tenemos que hacer es levantarnos día tras día, hermano, pensando en la mañana, es decirle: Señor, empecé este día, voy a fallar, yo sé que voy a fallar, sé que voy a fallarte, sé que voy a cometer errores, pero la Biblia dice de que el justo tiene todos los días de que arrepentirse. El justo está todos los días, hermano, arrepintiéndose, no masoquistamente pensando de que si hoy día pensando así como ya voy a fallar y Dios no me va a perdonar. No, Dios siempre nos va a perdonar, hermano, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hermano, y no volver nuestro pecado una iniquidad. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque una cosa es cuando yo quiero salir del pecado. Una cosa es cuando yo le digo a Dios que saque el aguijón, saque ese pecado, ¿no es cierto? Y no volver atrás, no volver a cometerlo. ¿Por qué? Porque si no se transforma en una iniquidad. Amén. Y obviamente la idea es que podamos comprender este principio de la pureza, podamos entender este principio de la santidad, de que una cosa es cuando yo me entrego al Señor, ¿no es cierto? Y comprendo de que Dios quiere usarme y yo tengo que ser un vaso, hermano, legible, tengo que ser un vaso útil delante de las manos de Dios, un vaso en el que Dios pueda depositar, ¿no es cierto?, vida, Dios pueda depositar unción, un vaso en el cual Dios pueda depositar gracia, pueda depositar ese Espíritu Santo, ese poder, ¿no es cierto?, que tanto Él quiere. Una cosa, hermano, he entendido: hay canales y hay puertas de que usted nunca le puede abrir al enemigo. Hay cosas que con sus ojos usted puede ver, amén, en el sentido de que está inserto en este mundo y lamentablemente al estar inserto en este mundo, hermano, nosotros tenemos que ver cosas aunque no queramos, hermano, en las calles, en la publicidad, en el Instagram, en el Facebook, en todas partes nosotros vemos cosas que nos contaminan, amén. Pero hay un nivel de cosas que nos contaminan, de que son muchas más profundas y mucho más bizarras. ¿Me entiendes? Bizarro significa que es algo pero muy malo, demasiado malo. O sea, si nosotros creemos que algo es malo, algo bizarro es pero algo más malo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto en el que las cosas como que cuesta verlas o hieren el alma, ahí tenemos que cortar, hermano. Ahí tenemos que cortar. La Biblia es clara cuando dice: de toda cosa de toda cosa creada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, si nuestro corazón está viendo cosas que no tiene que ver, de eso va a manar la vida, hermano. De eso va a manar nuestro corazón, de eso va a manar nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato. Todos los sentidos espirituales o toda la vida se va a tornar en torno a eso. Amén, porque eso se vuelve un Dios, se vuelve una idolatría. Pero tenemos que entender de que el cristiano, la vida en Cristo, hermano, va muy ligada a eso. ¿Por qué? Porque si yo estoy como vaso, hermano, nutriéndome, alimentándome de cosas que no tengo que alimentarme, de cosas que son profundamente malas, hermano, mi corazón se va a equivocar, mi corazón se va a manchar, mi corazón, hermano, se va a poner un poco turbio, se va a ensuciar. Pero si mi corazón está lleno de la presencia de Dios, voy a vivir en calma, voy a vivir en confianza, voy a vivir
vivir tranquilo, voy a vivir tranquilo, en confianza, voy a vivir conectado a la fuente que es Cristo, amén. Y obviamente en este programa, amén, en este live, en este canal, hemos destinado a poder traer otro nivel de gloria, hacia otro nivel de unción, otro nivel de presencia de Dios, hacia lo que es la vida cristiana, amén. En lo personal, como joven, creo que Daniel estaba en una situación, hermano, muy complicada. ¿Por qué? Porque Daniel oraba, dice la Biblia, y una de las cosas que le urgía a las personas que perseguían a Daniel era poder encontrarlo en falta, amén. Y es por eso que vemos que Satanás se disfraza de acusador, porque la Biblia dice que él es el acusador, amén. Y Satanás se disfrazó en esta historia del acusador, porque aquellas personas que vieron a Daniel, ¿no es cierto?, lo acusaron delante del rey, y el rey, no siendo un creyente, el rey no llevando presencia de Dios, no portando una mayor unción, pudo discernir entre lo que era bueno y lo que era malo, y lo que estaba con Daniel, hermano, de una u otra forma impactó la vida del rey, porque la Biblia dice que Daniel halló gracia delante de los ojos del rey. Y vemos que Dios respalda, ¿no es cierto?, la promesa, el llamado, y lo vemos así cuando Daniel es echado en el foso de los leones. Y después el rey, inclusive la noche anterior de que la noche anterior del día de que echaron a Daniel al foso de los leones, lo leíamos acá, de que el rey no podía dormir, no conciliaba el sueño. Amén. Dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él se fue y se le fue el sueño. O sea, estaba muy preocupado, amén, estaba muy preocupado. Tienes que entender esto, de que hay personas en tu vida que van a entender el llamado de Dios, van a entender la presencia de Dios, van a entender el plan de Dios en tu vida, pero hay otras personas que te van a acusar, hay otras personas que te van a hacer la vida imposible, hay otras personas que te van a decir que no eres de Dios, te van a decir que eres un carnal, que eres una persona que habla en nombre de Dios y no se cumple, amén. Pero a medida que pasa el tiempo te vas a dar cuenta de que la presencia de Dios te va a acompañar, la presencia de Dios te va a respaldar, que todas esas palabras que te dijeron, todas esas palabras que dijeron delante de ti, que dijeron delante de las personas de ti, que hablaron mal de ti, todas esas palabras se revierten, hermano, porque aquel que es llamado por Dios, Dios pelea por él. No te preocupes de pelear por aquellas personas que te hacen mal. No te preocupes de ese tipo de personas. Amén. Preocúpate de portar la presencia de Dios. Preocúpate de enseñar, ¿no es cierto?, a la gente cómo se perdona. Procura que tu vida sea el reflejo, hermano, de Cristo en tu vida hacia afuera. O sea, que la gente pueda ver a Cristo reflejado en ti. Amén. Y vemos el ejemplo de Daniel, porque Daniel no hacía absolutamente nada, pero Dios respaldó a Daniel en el foso de los leones. No sé cuál será el foso con el león que te está comiendo. No sé cuál será el foso con el imposible que te está comiendo. Pero quiero decirte algo. Si Dios te dio una palabra, si Dios te dijo de que te iba a bendecir, si Dios te dijo de que eras el llamado, que era un llamado por Dios y que te portabas algo, un propósito, un ministerio, no sé cuál habrá sido la palabra que Dios te entregó, créele a Él, créele al Señor, créele a Él, porque si Él, hermano, te entregó esa palabra, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Amén. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En este tiempo estamos viviendo tiempos en el que mucha gente quiere portar cosas, mucha gente quiere llevar llamados, mucha gente quiere llevar infinidad de cosas, responsabilidad en el reino. Pero se les olvida que hay que pagar un precio. Se les olvida que todas las cosas en Dios cuestan, no porque quieran costarle, sino que todas las cosas en Dios siempre van a costar, van a llevar un peso, va a haber que pagar un precio. Y en este caso Daniel estaba siendo procesado de esa manera, estaba siendo llevado a otro nivel de confianza, a otro nivel de fe.
Muchas veces nos decimos, Señor, ¿por qué pasan estas situaciones? Pero se nos olvida de que en vez de decir por qué, tenemos que decir, Señor, ¿para qué permite estas situaciones? No por qué, Señor, ¿para qué? Cuando entendamos el para qué, muchas cosas se nos van a hacer, hermano, van a hacer clic aquí adentro. Dejemos de regañar por las pruebas, dejemos de regañar por los procesos. Dejemos de decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? En vez de decir, ¿por qué? Diga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme a través de esto? Señor, ¿qué es lo que no entiendo las cosas, pero si tú lo estás permitiendo es por algo? Es por algo. Dios, si permitió el proceso en tu vida, es por algo. Y si está costando y si está doliendo, recuerda siempre que Dios no da más carga de la que tú puedas llevar. Dios no da más carga de la que tú puedes llevar. No sé cuál ha sido tu proceso al inicio de este año. Este año, hermano, es un año de desafíos. Es un año en el que la mano de Dios, hermano, va a estar con nosotros. Va a estar con la gente que se destina a moverse en fe. Va a estar con aquella gente que decide moverse en fe. Que decide confiar en Dios. Que decide, hermano, agarrar esa palabra, ¿no es cierto? Y llevarla y creer en esa palabra e invertir en esa palabra. No solamente en lo económico, sino que en tiempo y en fe. Porque ¿qué saco yo con tener los recursos si no tengo una palabra de parte de Dios? No saco nada con tener recursos. Puedo mover máquinas, puedo hacer esto otro. Pero si no tengo esa semilla, si no tengo la palabra entregada, revelada por el cielo, nada se va a ejecutar. Puedo tener los recursos, pero si voy solamente con los recursos y no con una palabra, no con una semilla, ese recurso se puede secar y nada va a funcionar. Pero cuando voy con una palabra y tengo los recursos, tengo el tiempo, tengo todos los lineamientos, hermano, no hay quien pare la bendición. Amén. Esta sería la palabra del Señor. Siento de parte de Dios que hay gente que está recibiendo esta palabra. Hay gente que está siendo ministrada por esta palabra. Y como siempre le digo a la gente, vamos a estar subiendo este mensaje a la página de Los Secretos a lo Público para que lo pueda ver. Para que pueda experimentar, ¿no es cierto?, lo que es la confianza en Dios. Este mensaje lleva por título una historia de fe. Una historia de fe. Una historia de confianza. Una historia de fe. Sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. La fe en la vida del cristiano es probada de distintas maneras. A través de las situaciones difíciles, a través de los procesos, a través de la enfermedad, porque muchas veces estamos enfermos, ¿no es cierto? Pero Dios quiere poder llevarnos a otro nivel de oración, a otro nivel de intercesión, a otro nivel de confianza por medio de la enfermedad. Amén. Hay un dilema con respecto a la enfermedad. Yo sé que es muy común enfermarse. Amén. Es muy común enfermarse. Pero recuerden el tiempo antiguo, cuando había mucho enfermo de lepra, había mucho enfermo de muchas cosas. Amén. En la Biblia es clara cuando relata la historia de la mujer de flujo de sangre. La Biblia es clara cuando relata aquel leproso, ¿no es cierto? Hay muchas enfermedades. Pero si nos damos cuenta dentro de la palabra, toda enfermedad a la cual Jesús se enfrentaba, siempre había una solución. Siempre había un milagro. Siempre estaba eso poderoso del Señor de sanar a la gente. Imagínate en ese tiempo, Dios estaba ahí, o sea, Jesús estaba con la gente. Amén. Por eso hoy día va a ser mucho más difícil poder acceder a un milagro. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, está acostumbrada a poder ver para creer. Ver para creer, así funciona la gente, ver para creer. Pero los hijos de Dios sabemos que no es ver para creer, sino que es creer para ver. Imagínate, creer para poder ver. ¿Y qué podemos ver? La gloria de Dios. ¿Por qué no ver para creer? Porque el espiritual percibe las cosas del espíritu, más el carnal percibe las cosas no carnal. El hombre terrenal, ahí está, el carnal suena como muy distinto, suena como muy carnazo. Aquella persona que vive la vida terrenal,
y que vive la vida terrenal en todo sentido, no va a percibir las cosas del espíritu. Pero el espiritual percibe las cosas del espíritu y percibe las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos de que el Hijo de Dios vive aquí en la tierra, pero mire, nosotros somos de este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos de aquí, pero no somos de aquí. Estamos de pasada aquí. Entonces, nuestra naturaleza siempre va a ser, sea como sea, terrenal. Pero esto va en el orden de prioridades, en la jerarquía de prioridades. Un hombre que vive bajo el gobierno de Cristo, bajo el gobierno teocrático, hermano, siempre va a priorizar las cosas del reino. Siempre va a priorizar las cosas espirituales. Y es ahí donde el espiritual tiene la capacidad de poder moverse en dos atmósferas. Lo que es en tres atmósferas. La vida emocional, la vida terrenal y la vida espiritual. Cuando yo estoy sujeto a Cristo, la vida terrenal y la vida emocional están ordenadamente. ¿Por qué? Porque están equilibradas. Cuando yo priorizo mi vida espiritual, yo vivo descansando, vivo confiando, vivo en fe, vivo bendecido. No estoy enfermo. Y si estoy enfermo, un dolor de cabeza, un resfriado, cosas así. Entonces, ¿se da cuenta de que todo lleva un orden? Tengo que vivir confiando en el Señor. Cuando pongo a Dios por sobre todas las cosas, Dios se encarga de ordenar las cosas en mi vida. Pero vamos al otro caso. Vamos al otro, como a la otra cadena. Si yo, hermano, priorizo las cosas del mundo, si yo priorizo las cosas terrenales y emocionales y las cosas espirituales están por debajo de eso, estoy seguro, hermano, que en tu vida va a haber un desequilibrio. En nuestra vida va a haber un desequilibrio tremendo, hermano. Por algo la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La Biblia lo dice claramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que este sería el mensaje del Señor. Qué tremendo mensaje, hermano. Siento que hoy día la palabra del Señor estuvo cargada con hartas cosas. Estuvo cargada con muchas cosas. Amén. Para los que puedan ver esta palabra, para los que puedan percibir las cosas que transmite esta palabra, le invito a que pueda ver, pueda revisar, pueda meditar. Siempre que usted escuche un mensaje, medite en el mensaje. No cuestione el mensaje, medite el mensaje. Amén. Así que, qué tremenda palabra, qué tremendo lo que está pasando aquí. En lo secreto a lo público, hermano. La palabra de Dios es fiel, verdadera. Y sé que Dios, hermano, está con nosotros. Dios está aquí. Dios está con nosotros. Dios está llamando a la gente. Dios está llamando a arrepentimiento. Dios siempre está en todo lugar llamando a personas imperfectas para traerlas a perfección. Aquí no se predica de... Aquí nosotros no tiramos troncos, palos, no. Aquí no se hace eso. Amén. Nosotros aquí predicamos a Dios. Predicamos al Espíritu Santo. Le enseñamos a la gente cómo poder llevar una vida conforme al gobierno de Cristo. Conforme al corazón de Cristo. Dios no nos ha llamado a llevar espíritu de cobardía, sino que de amor, de fe y de dominio propio. No tenemos que andar peleando. Yo no necesito andar discutiendo, andar peleando, cuando sé quién soy en Cristo, cuando sé mi posición en Cristo. Si a usted le gusta andar peleando, si a usted le gusta estar tirando palos, le recomendaría de que le preguntara al Señor cuál es su posición en Cristo, cuál es su posición en el reino. Porque lamentablemente las personas que tiran palos por las redes, las personas que tiran troncos por las redes, las personas que tiran indirectas por las redes, son personas que lamentablemente no tienen su foco bien puesto en su posición, en su identidad en el Señor Jesucristo. El programa o la página, hermano, de Los Secretos a lo Público ha sido creada con la única intención de que esto pueda ser un almacenaje, pueda ser un lugar de refugio, un lugar de descanso, un lugar, hermano, de profundidad en el reino, para poder, hermano, sacarlo de esa cautividad
que lo ata y poder traerlo a libertad en este lugar. Aquí si usted se da cuenta, aquí nosotros no pedimos dinero, no hacemos nada de eso. Aquí lo único que se hace, hermano, es predicar la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor. Predicar el mensaje del Señor, como tiene que ser. No con tabú, no. Aquí predicamos la palabra como tiene que ser. Y Dios se irá añadiendo a la iglesia o a este sitio las almas que han de llegar a este lugar. Dios irá añadiendo. A mí, como se lo comenté, a mí no me importa ser conocido, nada de eso. La honra y la gloria es de Dios. A mí lo que me importa es que la gente escuche el mensaje. Que la gente escuche, hermano, que hay un Dios consolador. Que hay un Dios vivo, que hay un Dios que reina por los siglos de los siglos. Y que esa gente que no conoce a Cristo pueda conocerlo y salvar su alma. Amén. Así que este sería el mensaje. Dios les bendiga mucho. Amén a todos los que van a ver este mensaje. Es un mensaje que de seguro va a cambiar tu vida.